¿cómo están? Pues yo muy feliz porque estamos hoy con Susana Batis. ¿Y quién es Susana Batis? Pues les voy a decir que es consejera de la Judicatura de la Ciudad de México y por ahí vamos a empezar. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, Marisol, muchas gracias. Pues aquí, contenta de recibirte en tu oficina. ¿Qué es la Judicatura? Bueno, principalmente pues el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo que se encarga precisamente de pues dar y conocer de la administración del Poder Judicial principalmente. Vemos todos los asuntos relacionados con las finanzas, pero también con el personal. Y el personal es pues los magistrados, los jueces, personal que integran los juzgados y las salas, y también pues el personal administrativo que comprende este Poder Judicial. Entonces, el Consejo de la Judicatura, la ley orgánica es la normatividad que nos rige, y pues ahí viene una serie de facultades de las que nos dotan, pero siempre administrativas. Nosotros en materia jurisdiccional no intervenimos, pero se genera el Consejo de la Judicatura principalmente para el apoyo y ayuda de la administración y del presidente, en aquel entonces que se creó, del poder judicial. En este caso, pues seguimos contribuyendo de esa manera para que la administración y pues al presidente del Poder Judicial pueda tomar determinaciones, resoluciones o en su caso pues tomar nuevas medidas que se vayan requiriendo conforme a cómo va ido creciendo el Poder Judicial. Qué interesante y qué padre, pero a ver, ¿cómo llegas tú a la Judicatura? ¿Quién es Susana Batis? ¿Qué estudió? ¿Quién es su padre? Cuéntanos un poco cómo viene. Bueno, primero, evidentemente contar que el maestro Batis pues es tu padre, que es un hombre que, como todas y todos conocemos, un hombre político, un monstruo, un animal político. Así es. Que ha abarcado como todo, ¿no? Muy confiado, muy confiable además, muy querido por Andrés Manuel además, ¿no? Pues así es, parece ser que la historia nos dice eso. Bueno, pues principalmente yo me formo en un hogar totalmente político. Nunca pude estar ajena porque ya desde que nací, a los 3 días mi papá ya estaba en elecciones, participando en una elección en 1964. Cada 3 años mis cumpleaños se veían rodeados de elecciones. Pues ahí recuerdo que los 15 años lo pasé en una casa de campaña, recibiendo actas. En ese entonces mi papá había sido candidato al primer distrito, que era Condesa, Roma, Romita, todas esas colonias. Pues fue recibiendo actas de resultados, pues ahí entre el barullo, pues ahí medio me partieron un pastel por no dejar, pero así fueron mis 15 años. Entonces, pues prácticamente toda mi vida estuve inmersa en los procesos electorales, aprendí a hacer campañas, desde pegar, en aquel entonces usaba el engrudo y pegar los cartelitos en los postes. No había pues todos estos estudios que ahora nos dicen que es contaminación visual. En ese entonces sí se usaba y bueno, pues aprendí desde eso. Al momento en que mi papá se separa, pues tuvo esa salida del partido, Acción Nacional en ese entonces, pues yo ya estaba formando mi carrera dentro del partido. Es decir, hice mi servicio social en la Cámara de Diputados, en el jurídico del PAN, y luego tuve la oportunidad de quedarme a cubrir un interinato de 3 meses, y bueno, finalmente ya me iban a dar un espacio ahí en el jurídico cuando viene este rompimiento. Por lo tanto, pues tuve que, con todo el dolor de mi corazón, salir pues en congruencia con lo que mi papá, los ideales de mi papá, que fue lo que aprendí durante todos esos años, que había que luchar por un ideal, había que luchar por el bien común, que no era solamente el bienestar de uno, sino buscar el bienestar de otros. Se detiene mi carrera, digamos, más política y más de Congreso. A mí me gustaba mucho el Congreso, me llamaba mucho la atención. ¿Qué estudiaste, Susana? Derecho, licenciada en Derecho. Bueno, primero estudio para maestra normalista de primaria, pero nunca ejercí. Termino la carrera, me dan mi título, mi cédula, e inmediatamente entré como pasante de Derecho en el despacho de mi papá. Pues ahí tuve todo lo que fue la visión de un abogado litigante, pues desde el punto de vista de la iniciativa privada y pues la formación propiamente de lo que es un abogado litigante. Eso es bien importante porque es lo que ahora te sustenta para poder estar en cualquier lugar, los litigantes. Eso sí se lo recomiendo a todos los que nos vean jóvenes, además que busquen ser litigantes.
es lo que más te enseña a relacionarte, a vencer retos, porque a veces no siempre es fácil encontrar el expediente o alguna cuestión y vas venciendo retos como litigante. Y la organización, es bien importante la organización. Y con base en ella puedes lograr muchas metas en un futuro, si eres organizado. Termino la carrera de Derecho y pues todavía me continué con un diplomado y seguía trabajando en el despacho. Es hasta que me caso y que pues ya estoy esperando a mi primera hija cuando paro la carrera de Derecho. Hice una pausa de 8 años hasta que nuevamente me incorporo a trabajar, pero ya en otro ámbito que era pues, la administración pública. Ahora sí que ahí contra la opinión de mi papá, una amiga que trabajaba en el albergue temporal, fue directora, la nombré directora, y nos empezamos a hacer amigas porque a mí me gustaban los niños y verlos y pues ver en qué podíamos ayudarlos. Esa amiga me recomienda con una amiga de ella, en ese entonces Marta Pérez Bejarano, que estaba al frente del DIF, y pues ella me apoya con una plaza ahí en una subdirección, y sobre todo buscaba horario yo para poder cuidar a mis hijos que todavía estaban menores, y pues complicado estaba tener las dos funciones, y me da la oportunidad. Era de honorarios así, perdida, muy bajo, o sea, ¿qué te puedo decir? Pero la oportunidad de que retomé de aplicar todo lo que aprendí como litigante, pero a nivel administrativo. Y te das cuenta de que muchas veces los asuntos se detienen porque no hay presupuesto. Y el servidor público espera siempre que haya un recurso. Es que si no me dan para las hojas y si no me dan para la diligencia, no se puede. Pues no hay, no hay ni siquiera un expediente organizado. Ahí pues yo traía otra formación y otra idea y yo dije, bueno, cuando uno es un abogado postulante, pues lo que haces es tener una parte de honorarios, que es lo que corresponde a lo que tú trabajas, pero hay una parte que también tienes que guardar para los gastos de tu cliente, ¿no? Toda la diligencia, los transportes, tu pasante, lo que sea. Entonces yo dije, esto es igual, mi cliente es el DIF y yo tengo una parte que son mis honorarios, pero tengo una parte para sus gastos. Entonces, pues con base en ello y con ese presupuesto eché a andar varios asuntos que estaban detenidos en materia civil. Me dio oportunidad de retomar los códigos y modificaciones que había habido, reformas en ese entonces, en esos años. Y bueno, pues fue 1 año y medio más o menos que estuve ahí. Y para mí fue retomar nuevamente la parte de abogada y aplicar todo lo que aprendí como litigante en el despacho. Entonces, bueno, tuve pues, la suerte de salir bien de ahí, o sea, pues satisfechos mis jefes en ese entonces con el trabajo que se había hecho, y pasamos una auditoría, que teníamos siempre una auditoría de la Asamblea Legislativa en ese entonces, llamada legislativa, y logramos pasar esa primera auditoría. Antes un poquito de salir, pues recibo la invitación de otra persona, excelente persona, a trabajar con ella, ya a nivel gobierno, y bueno, pues tuve que despedirme del DIF y pues irme allá a Secretaría de Gobierno. Era pues una nueva oportunidad, por supuesto, de mejorar, pero además de conocer e incursionar en estos ámbitos. Entonces, bueno, pues encantada me fui en esa administración a Concertación Política, Atención Social y Ciudadana, y para mí fue una escuela. Los ciudadanos todos los días iban al edificio ahí de gobierno buscando asesoría, orientación, sobre todo porque ya eran asuntos que ya no tenían solución o que tenían años de no caminar por alguna circunstancia, y pues nos dio la oportunidad. Yo aprendí de ellos porque me hablaban de áreas que de repente yo decía, pues ¿qué es esto? Lo anotaba, después lo buscaba inmediatamente que se iba el ciudadano o más tardecito y lo estudiaba, y otras áreas que sí conocía, pero muchas no conocía. Entonces fueron mis maestros, los escuchaba, les daba más o menos 30 minutos de lo que ellos exponían y todo, se desahogaban, y empecé a aplicar lo que aprendí como abogada postulante, pero combinado con la parte de la administración pública. Claro. Y entonces pues pude caminar, o sentí yo que caminaba bastante con los ciudadanos en el aspecto de destrabar. A veces te dabas cuenta que era solo por una mala referencia. Ellos iban buscando, por ejemplo, un señor, no se me olvida, un señor sencillo, ¿no? De esas personas que son las que me gustan, y bien sencillo, y me dice, es que estoy totalmente
ya desanimado porque ya mi asunto está perdido, mi casa, fui a DGRT, no me resuelven, llevo un año y no me resuelven. Y digo, pero señor, es que DGRT no tiene que ver nada con su casa. Las funciones de DGRT son diferentes, se dedican a esto, muy rápidamente le expliqué, pero más bien usted lo que necesita es seguir un juicio para que se le adjudique su casa, porque él no tenía escrituras, era con el tiempo que compraban, pagaban, claro, entre el compadre, no pasaba nada y todo le quedaba en confianza, pero no había una escritura que dijera que él era el dueño, claro, sino solo se le endosó, y entonces pues endosado pues no tenía validez su documento. Entonces bueno, pues ya le dimos la opción de qué caminos podía seguir y pues lo siguió. Y pues meses después vino a darme las gracias de que por fin se había podido adjudicar la casa ya como era debido, bueno, y pues sin ningún problema. Llevaba años en el trámite. Y llevaba años. Entonces, estaba mal informado nada más. O sea, solo era la información. Si de DGRT alguien se hubiera tomado el tiempo de decirle no somos la instancia correspondiente para tratar, o esta ¿y qué es esa siempre la sensación, no? Que claro, es como voluntad, o sea, claro, que la actividad política es un acto también de voluntad y ver cómo con una llamada a lo mejor puedes solucionar algo, claro, que llevan 5 años y que se pueda solucionar. Por supuesto, con solamente una llamada hubiera podido solucionarse y una explicación breve, el señor hubiera entendido que esa no era la instancia. O, por ejemplo, en ese entonces también había mucho del INVI, que llegaban y decían, es que tal funcionario no nos quiere recibir y es que prepotente y bla, bla, bla. Lo invitabas a una mesa de concertación, los sentabas, los presentabas, llevabas a las áreas involucradas que podían resolver y pues ahora sí que cada quien decía exponía su parte y llegábamos a buen arreglo. Entonces ese año fue un año en que estuve ahí, pero fue un año productivo, no sé, yo estaba enamorada de esa área. Claro, se acaba la administración y las cosas cambian, sabemos que pues estamos prestados y así es. Entonces me voy nuevamente con el equipo que había ya trabajado en concertación, me invitan a seguir con ellos en el camino y pues ahí ya entramos a la parte de las coordinaciones territoriales. Lo que llamaban la figura del representante del jefe de gobierno, que ya con el licenciado Andrés Manuel había iniciado, que era un cargo honorífico que representaban pues las mujeres principalmente, eran las que integraban esa figura. Y pues ya con el siguiente gobierno, con el gobierno del licenciado Marcelo Ebrard, se hace ya a nivel oficial, ya en Gaceta Oficial se publica, hay un acuerdo en el cual se hace una figura ya en estructura. Entonces bueno, pues trabajamos ahí 3 años con ellos, pues conociendo las necesidades de la comunidad, pero desde el punto de vista de la seguridad. Ahí tuve la oportunidad de atender, por alguna situación nos pide apoyo y mujeres con la unidad de mastografías. Empezamos llevando mujeres a las clínicas que se tenían destinadas para hacerse su estudio. Y de ahí, pues, derivado del buen trabajo de los compañeros, porque no fue mío, pues fue de los compañeros que nos apoyaron, creyeron en el programa de mastografías, entonces acercábamos a las mujeres, iba una unidad, un camión, las llevaba, las trasladaba y las regresaba, pero practicaban su estudio de diversas delegaciones de la ciudad. Entonces, pues con base a ese trabajo de 4 meses, logramos al siguiente año que se nos diera ya las unidades móviles, pero para llevar a las colonias. Ahí es cuando ya empezamos directamente a trabajar la seguridad, porque empezamos con una unidad de mastografías y nuevamente, gracias a un ciudadano, se me prende el foco porque me dice, oiga, ¿y a nosotros los hombres qué? Siempre todo para las mujeres y para nosotros qué. Y hasta cruzó sus bracitos, ¿no? Entonces le digo, toda la razón, señor, déjeme ver, me comprometo, a lo mejor no le va a tocar a usted, pero me comprometo a efectivamente buscar algo de mujeres. Digo, para caballeros, también para hombres, ¿no? Entonces empecé nuevamente, regreso con mujeres, pero empecé a ver DIF, empecé a ver otras áreas de nosotros, de salud, en aquel entonces del gobierno, y logramos hacer una jornada grande, integral, donde acercábamos vacunas, mastografías, pero también el examen para los hombres de sangre, se me va ahorita el nombre, para detectar cáncer de ellos, y bueno, acercamos muchos servicios de salud, el de las químicas sanguíneas, entonces iban las unidades grandes,
seguridad, nos coordinamos con seguridad, ellos cuidaban la unidad de una semana, pero ahí viene la seguridad. Empezamos a trabajar con los representantes de jefe de gobierno, donde es que había incidencia delictiva. Por ejemplo, hay una esquina o 4 esquinas donde frecuentemente se daba un asalto a mano armada a transeúntes porque pues había oscuridad, no había seguridad, había condiciones para que se diera la infracción. Entonces, pues empezamos a entrar con las unidades y con el pretexto de una jornada de salud que también acercamos, claro, su principal factor era beneficiar a la comunidad y que aprovechar nuestros programas sociales, pero también bajar el índice, cuando menos en esa esquina. Entonces llegaba la poda, si era necesaria, de la delegación, con pues el comentario de que venía la jornada de salud. Policía estaba toda una semana presente, a las 24 horas del día, cuidando las unidades, pero además era el acercamiento de las autoridades de seguridad, por supuesto, con las personas. Entonces, la gente podía hacer su denuncia anónima, teníamos un buzón ahí donde también podían colocar su denuncia anónima. Pues todo esto era a través también del apoyo de nuestros representantes del jefe de gobierno, pero también la presencia de las otras instancias, ¿no? Instituciones, personal de otras áreas, y entonces eso nos fortalecía para conocer la situación y cuando menos en esa esquina en un buen rato no volvían a saltar, ¿no? Uy, qué maravilla. Se pretendía que, bueno, mientras también en las coordinaciones se trabajaba en la detención de las bandas, en desmantelarlas, etcétera, ¿no? Entonces, pues aparte de trabajar la salud, trabajábamos esa parte de seguridad y el acercamiento con la ciudadanía. Claro. Convencida estoy que son nuestros mejores maestros. Ellos son los que nos pueden decir con precisión y claridad si hay un problema, si está pasando y qué está pasando. Por supuesto. A ti te pueden decir, no, es que todo está perfecto, todo va muy bien. Sí, pero la gente, pero la si percepción no vas a ver que tienen es la que te va a decir si está bien o no, una autoridad, un trabajo, un programa, un proyecto, lo que sea. Y ahí se verifica una vez más que el político no puede estar en 4 paredes. Imposible. La persona que se dedica a ser servidor público, como su nombre lo dice, tiene que salir a la calle, hablar con la gente, ver qué necesita. Y como dices, ellos siempre van a tener la razón, son los que están viviendo en esa calle, en esa colonia, y tener, pues, si eres un representante popular o si eres una persona que se dedica a ayudar a las personas, pues, ¿cómo vas a estar en 4 paredes? Claro. ¿Por qué crees tú que a los políticos les cuesta tanto trabajo acercarse a la gente y decir, sí, voy a dejar de creerme Dios y voy a bajar a los Hades a saludar a la gente y a decir pues que mira, necesitan? yo creo que parte es también que le tienen miedo. Le tienen miedo porque los ciudadanos piden, o sea, y no es que pidan, sino te hacen ver una realidad, una necesidad que tienen. Y lo importante, y como siempre me he conducido yo con ellos, con los ciudadanos, desde el primer momento que tuve contacto ya con alguien así como funcionaria, es la verdad. Yo no me voy a comprometer a nada que yo no pueda resolver, pero sí a explicarles por qué no les puedo resolver. Porque no está en mis manos, porque no está en mi función, porque ya pasó el tiempo, porque ya prescribió, por alguna razón fundada. No porque no es por un capricho, sino porque hay una ley que no los impide o alguna situación. Siempre hay que manejarse con la verdad, no prometer aquello que tú no puedas dar. Y conocemos que hay una infinidad, no solo en el ambiente político, en el servicio público, que prometen lo que no pueden dar. Puede ser por desconocimiento o puede ser por falsos, porque es la forma de, no, sí, no te preocupes, yo te voy a resolver. Y pues nada, no resuelven. Y no pueden resolver porque ni siquiera saben cómo se resuelve, como desconocen las leyes, como desconocen, o ofrecen y no pueden cumplir. Y otros porque así es su modus operandi. Entonces, yo creo que la veracidad es lo que siempre te va a llevar adelante y el ciudadano entiende. Si tú le explicas, puede llegar una persona muy molesta a tu escritorio y decirte, estoy cansado de bla, bla, bla. Una vez que se desahoga, porque también es importante dejarlos que ellos hablen y se desahoguen, y una vez que ellos te exponen toda su carga emocional que traen, puedes perfectamente explicarles esto sí, esto no. A lo mejor esto no te lo puedo solucionar, pero mira, hay eso que tú también necesitas y que también podemos esto sí gestionar. ¿Por qué otros no lo hacen?
porque le tienen miedo o porque les prometen lo que no. Y después la vuelta ya no pueden vida da regresar muchas porque, vueltas, y cuando tienen que volver a caminar otra vez por ahí, pues ya no pueden, porque ya prometieron y ni siquiera los recibieron para decirle, mira, no puedo, las circunstancias cambiaron y no puedo resolver esto por tal circunstancia. Entonces ni siquiera se dan el lujo de atender. Así es. Si los atendieran, a lo mejor se irían tranquilos entendiendo que no se pudo. O como tú bien dices, hacer una llamadita de teléfono y le resuelves un problema de Claro, años. porque además eso es bien importante, nunca olvidarte de la gente, jamás, jamás. Si tú pasaste y te apoyaron o no te apoyaron, pero estuvieron, tienes siempre que estar abierto a donde estés. Después de la pandemia, como tú me dices, ¿cómo llegas aquí? Bueno, pues ya después de que se logra, bueno, salgo de gobierno, continuamos la carrera, después voy a Cámara de Diputados de asesora. Ahí pues estaba yo en gobierno de directora ejecutiva y bueno, pues vienen las elecciones de 2015 que no fueron favorables para otros partidos y sí para pues el nuevo partido que se funda, que es Morena. Y bueno, pues ahí me veo en la necesidad de separarme porque pues me lo pidieron, ¿no? Por ser de una corriente política que no era la que estaba llevando el gobierno, aunque siempre me manejé institucional. Bueno, pues en ese entonces tenían ese criterio y salí de ahí. Me voy a Cámara de Diputados de asesora y ahí es cuando tengo la oportunidad de comprometerme todavía más con los proyectos que tenía Morena. Claro. Y pues fue una etapa, fueron unos años muy productivos, creo yo, y muy interesantes, porque entonces sí pudimos trabajar de lleno con Morena. Algo de lo que yo estaba siempre convencida era contra la abstención. Ay, sí, sí, sí. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Candidato de tal partido, tantos votos, candidato de... Pero la abstención rebasaba a todos. Sí. Y es algo que desde, te digo, que era adolescente y andaba apoyando en las campañas conjuntamente con mi padre, yo decía, ¿cómo es posible que nos ganen? No entendía por qué ganaba la abstención cuando era tan importante. O será que toda la vida estuve inmersa en ello, pero era necesario, o sea, es una oportunidad que tenemos de ejercer un derecho, de ejercer nuestra opinión, y que además oyes a la gente quejándose. Es que este es tal y cual, y es que esto, y durante toda la vida, y decías, bueno, pero tuviste una fecha, un lugar, una hora para ir a quejarte. Bueno, y todas las resistencias ahorita para la revocación de mandato, que es tan importante en un país democrático. ¿Cómo es posible que estaba tan furiosas la derecha cuando tienes la oportunidad de a los 3 años decir, no lo hiciste bien, no lo hiciste bien, vámonos. Tenemos un líder que fue perseverante, y decían, es que tienes edad, no es necedad. Cuando uno tiene un objetivo y un fin, pues no es necedad, es perseverancia. Y nos enseña, a todos nos enseñó, a que hay que luchar por lo que tú crees y en lo que tú estás convencido. Y además, tantos años, ¿no? Los que lo acompañamos, además, por ejemplo, cuando paramos Reforma. Claro. Yo lo repito todo el tiempo, que me siguen diciendo tantos años después que paró Reforma y que era un horror. Bueno, a las personas que no vivieron ahí, que no veían cómo corría la cultura, el arte, los sabios, ¿no? Yo me acuerdo haber visto varias veces, incluso Andrés Manuel con Elenita Poniatowska, con Paco Ignacio, que llegaba la gente a decirle, vamos a hacer la revolución, y él decía, no, nuestro movimiento es pacífico. Claro, pero además vámonos unos minutos antes a Reforma. La asamblea, hubo una primera asamblea y toda la gente que llegó, una segunda asamblea y llegaba más gente. Increíble. La tercera, que es cuando se define lo de Reforma, o sea, eran ríos de gente. Era una emoción la que se sentía de de tener un líder en la cabeza, pero de que el pueblo respondiera a ese liderazgo y que estaba consciente de que pues se había ganado y de que era otra la voluntad de ese pueblo. Entonces, la verdad que para mí es histórico esa ocasión, no la olvido, y que él, exactamente como tú dices, dijo, no, violencia no, porque la gente iba decidida. A que si en ese momento él decía, nos aventamos todos. Pero la gente realmente, él fue un líder, en el momento resuelve lo que tenía que resolver y contuvo una violencia que pudo haberse dado, claro, porque la gente estaba decidida, furiosa y estaba decidida, enojada, decidida a luchar por defender su voto. Era un movimiento pacífico, una manifestación pacífica
de una violación que se dio muy grande a la voluntad de un pueblo entero. Entonces, y que ahorita estamos viendo los resultados, claro. porque yo me pongo a pensar ahorita, ya sabiendo que tenemos un narco presidente con Felipe Calderón, que además, bueno, con el espurio hay que decirlo siempre, con el espurio Felipe Calderón, digo, ¡chin! O sea, ¿cómo estaríamos ahorita si en 2006 hubiéramos respetado la voluntad del pueblo y hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo estaríamos en el 2018? 2018 estaríamos totalmente, estaríamos 3 pasos más adelante de lo que ya estamos. Mira, finalmente yo creo que las cosas tienen que pasar por algo. Yo creo que el triunfo de Andrés en esa ocasión y no reconocido nos fortaleció todavía más al pueblo, porque sí teníamos ese coraje o esa molestia de que no se reconoció y no nos respetaron, pero nos empujó a darle todavía más ganas, con más ganas y con más decisión el 18. Y bueno, pues lo que se vivía en esa noche en la Plaza del Zócalo jamás se había vivido. Y yo creo que es un momento que quedó en el corazón de todos hasta los felices, que no estaban contentos. Claro que sí. Porque definitivamente se demostró que el pueblo estaba era la primera vez yo creo que desde que yo nací y muchos otros, en que se daba. Mi papá, volviendo a mi papá, por ejemplo, él decía, si no es esta vez ya no me va a tocar. Ay. No, o sea, ya tiene 86 años a hoy, sí. Pero en ese entonces decía, bueno, no sabemos. Y a lo mejor no me va a tocar a mí y a muchos de su generación, era su argumento. No nos va a tocar ver un cambio. Sí. Y merecen las nuevas generaciones ese cambio. Claro. Hay que ayudar a ese cambio, hay que empujar ese cambio. Entonces, pues imagínate, toda esa generación o generaciones de esa edad promedio, pues para ellos fue también un éxito haber visto ese cambio por el que toda una vida a lo mejor habían luchado muchos años. Oye, Susana, cuéntanos una cosa, ¿cómo es un día en la vida de Susana? Un lunes. Un lunes, a ver. Los lunes, bueno, por ejemplo, tenemos que preparar el pleno. Nosotros todos los días martes tenemos pleno del consejo, que le llamamos, donde nos reunimos los 7 integrantes y revisamos todos los asuntos que puede haber en cartera, es decir, administrativos, pues algunas dispensas o licencias que tenemos que aprobar nosotros como consejo, que no se pueden aprobar en comisiones por la delicadeza o por lo que reviste. Tenemos que ver los asuntos también, pues que nos proponen las áreas. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Judiciales nos propone un curso de conferencias, un ciclo de conferencias que ya va a iniciar. Ahí tenemos nosotros que aprobar que se lleve a cabo y las fechas y todo el programa que presenta. Nos toca también pues algunos asuntos de delicadeza que ya el presidente habla con nosotros en lo particular, el presidente del consejo y del tribunal. El lunes es cuando a mí, pues mi personal desarrolla algunos puntos y pues yo ya me pongo a estudiarlos, yo los estudio, los comento con ellos conforme a la ley y lo que nos permiten o no, si están bien, si vamos bien o no, porque creo que parte del compromiso que tenemos es el apoyar como 4T, pues aquí tengo que decirlo, estoy sola, como 4T, y pues tengo que ver que esos asuntos impacten o no, qué tanto puede llegar a impactar con nuestra sociedad, con nuestra ciudadanía, y pues además pareciera mentira, ¿no? Pero dicen, pues Poder Judicial está ajeno a... No, estamos demasiado inmersos, o estamos inmersos en todo lo que es la política y en todo lo que es el desarrollo diario en una ciudad. Entonces, pues tenemos que tomar decisiones sobre eso. Hay acuerdos que emitimos y que tenemos que cuidar precisamente que no impacte, o si impacta sea positivamente en nuestra comunidad. Por ejemplo de un acuerdo que fue así, fue pues la implementación de la materia laboral, que si bien este seguimiento lo dio el presidente a otro nivel y de otra manera, digamos con la Secretaría del Trabajo en conjunto, finalmente por acuerdo nos da la encomienda de verificar la instalación y funcionamiento ya propiamente de los tribunales laborales. Claro. Y la parte que les he concientizado a mi personal es, estamos ayudando a la sociedad. Claro. ¿De qué manera? Ellos reciben un documento, una demanda, y pues tienen que revisar primero que sea del ámbito local, porque a lo mejor si es del ámbito federal, tendría que ser presentado en el ámbito federal. Claro. Si nosotros lo recibimos siendo del ámbito federal, va a pasar al juez local.
Sí, pero él va a tener que estudiarlo y va a terminar diciéndole al litigante, al trabajador, no es viable, tienes que irte al federal. Es tiempo que se desaprovecha, es tiempo, hombre, tanto del que le estudia como el que te lo presenta. Ya desde ahí estamos haciendo, les digo a ellos, un trabajo social en el cual estamos evitando a un trabajador, a una persona que pierda tiempo, que es muy valioso. Claro. Yo creo que lo más valioso que tenemos el ser humano es el tiempo, y nosotros con eso pues estamos evitando que esa persona se retrase más en llegar a un objetivo, que es obtener, ver si el derecho lo asiste o no. Pero nosotros estamos contribuyendo al orientarlo hacia donde sí tiene que ir, de que eso pase. Entonces, ese es un ejemplo de muchas cosas más que hemos estado evitando a través de su trabajo. Son abogados ya titulados, conocen de la materia de derecho y han estudiado más todavía para estar ahí y poder fortalecer esa oficialidad de partes con conocimiento y con dirección. Entonces, pues convencida de que la conciliación es algo que nos puede evitar como sociedad el conflictuarnos más y disminuye, pues, tienes una sociedad feliz también, ya Así le arreglas el problema, algo tan a lo mejor complicado, pero algo sí es algo sencillo. Claro. Oye, Entonces, Susana, y dime una cosa. Cuéntanos ya casi para terminar, ya nos vamos a tener que ir porque se nos agotó el tiempo, porque qué buena charla. Dime, ¿qué le recomendarías ahora sí a nuestros jóvenes que quieren o que no saben si les gusta la política, que no saben por quién votar? Hay unos que dicen, no, me choca. ¿Cómo los invitarías tú a ser parte de su país, de las decisiones, de la política, de la opinión? Pues mira, principalmente yo creo que es documentándose, pero documentándose con veracidad. Es sorprendente cómo los medios de comunicación ahora dedican su fuerza, su energía y su economía para estar denostando lo positivo que hay en un gobierno que efectivamente refleja un cambio. Entonces, a ver, si yo soy joven, primeramente me voy a documentar, voy a ir a programas como este 4TV, a escuchar discursos de los diputados de oposición, a escuchar discursos de los senadores de oposición, a escuchar lo que nos transmiten los políticos de oposición, pero serios. Hay medios de hacernos de conocimiento. Si algún diputado visita tu colonia, tu ciudad, ve y escúchalo. Claro. Y acércate a él. Incluso traen, pues siempre vienen acompañados de alguna persona o personas por las que puedes acercarte. Siempre tenemos esa apertura de platicar con la gente, de escucharla y de resolverle. Y si te invitan a tomar el cafecito en su casa, vas a tomar cafecito porque es necesario platicar con ellos. Y entonces no importa si me tienes 10 gentes, 3 gentes o una. O sea, lo importante es esa cercanía con la ciudadanía. Por eso te platicaba de los ciudadanos. Son nuestros mejores maestros, y yo creo que todos los que estamos en Morena, los que realmente estuvimos participando y participamos en Morena, tenemos esa convicción de acercarnos a la gente y escuchar. Yo desde aquí, eso es también lo que he hecho. Claro, aquí vienen con otra problemática diferente a la de ciudadanos, de gobierno o cosas así, pero fue lo primero que hice. Aquí las puertas están abiertas para mis ciudadanos, y el que venga litigante, sea ciudadano, nada más abogado, se le recibe y se le escucha. Es el primero que tiene derechos aquí, por decirlo, y se le va a escuchar y se le va a atender. Yo cuando tengo oportunidad me siento a escucharlos, con mi personal, pero los oímos, claro, y platicamos con ellos. Y entonces, porque yo necesito de los ciudadanos. Claro. Si yo no los tengo cerca me siento mal, o sea, me siento rara. Oye, ¿te pueden buscar por redes? Claro, ¿Cuáles también. son tus redes aquí para que todos te escriban y te saluden? Bueno, en Facebook estoy como Susana Batis, así tal cual. Y en Twitter estoy como Susana Batis 18, me parece. Leí por ahí una frase en que iba a festejarse, estábamos cerca del festejo del triunfo, y decía, tú eres, ¿qué? La 4T eres tú todos los días. Ay, qué y padre. ese es mi dicho. O sea, 4T somos todos los días. Así es. Tenemos que ser congruentes, tenemos que ser honestos. Y bueno, ya nuestro presidente nos lo dice, ¿no? No robar. Mentir, no robar y no traicionar. Y no traicionar. Pero esa ha sido toda mi vida. Y por eso me casé con ese partido, con ese líder. Porque realmente así es nuestro vivir. Si tú vives así, vives feliz, contento. Porque realmente no hay por qué temer. Y la gente viene a ti.
Y eso es también una dicha, que la gente esté contigo. Entonces, pues la es verdad... una dicha escucharte, de hecho. Muchas Gracias, gracias, Susana. No, pues al contrario, y pues aquí también no dejen de buscar a nuestra querida diputada Marisol, pues también cercana a los jóvenes y cercana al pueblo. Ojalá que nos Contenta escuchen con ella. miles, porque esta plática y esta charla sí va a tener una segunda parte. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Susana, por abrirnos la puerta de tu oficina, de tu casa, de tu edificio. Gracias. Y nos da mucha alegría saber más de ti. Pues Muchas un placer, ya saben. A todos, pues muchas gracias por escucharme. Adiós. Se portan mal. La próxima.